Buenas tardes, jóvenes. Vamos a hablar ahora de los conectores en el área de literatura. ¿Qué son los conectores? Bueno, son las palabras o expresiones que se usan para unir las diferentes partes de una oración. Esta unión debe ser realizada considerando el sentido de la oración y otros aspectos como la sintaxis, la gramática y la ortografía. Se usan dentro de los géneros periodísticos el reportaje, que es el más completo, una entrevista, una crónica o una noticia de investigación. ¿Cuáles son esos conectores que se deben de usar, ya sea en el reportaje o noticia o crónica? Por ejemplo, ¿dónde? ¿Verdad? ¿Dónde sucedió el hecho? ¿Por qué sucedió el hecho? Por lo tanto, debe de ser llevado a prisión, ¿verdad? Si es que se muestra culpable, pero de lo contrario quedará exento. También la Internet ha demostrado ser una excelente herramienta educativa. Hay que tratar de sacarle el máximo provecho al Internet. En cuanto a los conectores, por ejemplo, ¿por qué? Es decir, por eso, pero. Esos son otros conectores también que debemos de usar, que son los conectores adversativos que debemos tomar en cuenta. Los conectores más frecuentes corresponden a 4 relaciones de sentido que a continuación estudiaremos. Los conectores causales. Por ejemplo, si yo digo, Pedro saca buenas notas porque estudia mucho, ¿verdad? Posible conector sería porque, ¿verdad? Si digo, Pedro saca buenas notas, aunque nunca estudia, aunque sería el conector. Y si yo digo, ¿qué pasaría si, digamos, si al contestar se te olvidó el conector? Porque en este caso debes de saber que existen otras palabras que cumplen la misma función causal, por lo que es necesario conocer cuáles son esas. Veámosla. Ya que, debido que, dado que, puesto que, por el hecho de que son nexos causales, ¿verdad? Que los puedes utilizar también dentro de la misma oración. Por ejemplo, si yo digo Pedro saca buenas notas ya que estudia mucho, o Pedro saca buenas notas debido a que estudia mucho. También podríamos decir, ¿verdad? Pedro estudia mucho, por lo tanto, saca buenas notas. O podríamos decir, Pedro estudia mucho, por consiguiente, saca buenas notas. O podríamos decir, Pedro estudia mucho, por ende, saca buenas notas. Si te das cuenta, el porque, el por ende, por lo tanto, por consiguiente, son los conectores lógicos que se encuentran en estas oraciones. También hay conectores adversativos. Dentro de los conectores adversativos podríamos ver, ¿verdad?, lo siguiente: más, sin, empero o sin embargo, ¿verdad?, que también serían conectores adversativos, ¿ok? Ahora vamos a ver, jóvenes, lo que es la corrección ortográfica del texto. Dentro de la corrección ortográfica de textos tenemos que ver lo que son los signos de interrogación y exclamación. En este caso, fíjense que el hombre suele manifestar en forma vivaz su efectividad y sus pasiones mediante el empleo de palabras o frases interactivas cuya pronunciación se ven reforzadas por ciertos signos cuando la manifestación de emociones es escrita. En este caso se usan los signos de exclamación o de interrogación. Ahora se preguntarán, ¿cuáles son los signos de admiración? Bueno, los signos de admiración son aquellos, ¿verdad?, que se emplean al principio y al final de una interjección o una frase u oración que expresa lástima, queja, alegría, tristeza, asombro, miedo, ira, odio, asco o cualquier otra afectación negativa o positiva. Ahora se preguntarán qué son los signos de interrogación. Bueno, ¿y para qué se usan? Los signos de interrogación se usan también al principio y al final,
y es una expresión, ¿verdad?, que puede darse en una frase u oración, que expresan duda, incertidumbre o ignorancia de algo. Si la duda se presenta a mitad de la oración o párrafo, se escribe coma antes del signo de interrogación. También, jóvenes, decirles que los signos de admiración se usan, ¿verdad?, en estos casos. Número 1, cuando se quiere expresar una emoción fuerte. Así como, por ejemplo, ¡qué vergüenza! ¡Dios mío! ¿Ven cómo están los signos de admiración? Número 2, se honra el signo de admiración cuando comienza la expresión del sentimiento. Después de eso, puedo decir, ¡qué desgracia! Me di cuenta de que había quedado huérfano. ¿Se dan cuenta cómo se usa ahí en esa oración también los signos de admiración? Hay una ira, hay un enojo en esa oración. Número 3, todas las interjecciones, oraciones unimembres, se escriben también entre signos de admiración. Por ejemplo, si yo digo, ¡hurra! ¡Ay! ¡Uf! Para expresar un mal olor, ¿verdad? ¡Va! ¡Cacha! ¡Chévere! ¡Ahí! Entonces, ¿ves cómo se muestran las alegrías y las emociones en estas oraciones unimembres? Número 4, para expresar la sorpresa que un hecho exagerado nos produce. Contaba aquel fanfarrón que el que había llegado a ganar, él había llegado a ganar $1,000 diarios en un trabajo en los Estados Unidos antes de que lo deportaran. Esa es una exageración en esa oración porque nadie va a ganar $1,000, ¿verdad? Número 5, esto solo se da en obras literarias también. Número 6, se usan los signos de admiración cuando una oración tiene un carácter interrogativo y admirativo a la vez. Se usan los dos signos, tanto el interrogativo como el admirativo. Por ejemplo, si yo abro con signo de pregunta y digo, ¿por qué me harás sufrir tanto? Coma. Ahí hay signo de pregunta. Dios mío. Entonces ahí hay signo de admiración. No olvides, jóvenes, que los pronombres y los adverbios interrogativos y exclamativos con los que se inician estas dos clases de oraciones siempre se tildan. Los pronombres interrogativos, donde, cómo, cuándo son de pregunta se tildan, ¿verdad? Pero cuando, en este caso, no les he puesto tilde, ¿por qué? Porque son pronombres relativos en este momento. También, ¿qué? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Cuánta? Entonces, ahí también se ven signos de admiración que en este caso no llevan tilde, solo cuando son preguntas, ¿ok? Hasta luego, chicos, los espero que le den like a mi canal.